Hola, ¿cómo están? Hoy venimos con más contenido y vamos a seguir hablando sobre los derechos y los deberes de los inversionistas. Seguimos con Juli. Juli nos va a seguir brindando todo ese conocimiento que tiene. Juli, bienvenido. Caro, buenos días a todos, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Continuando con este tema de los derechos de los accionistas, en este caso para Inveswi, de nuestros inversionistas, hay algo muy importante que debemos mencionar y son los derechos que tienen que ver con la información o el tratamiento de la habeas data que nosotros debemos cumplir en virtud de la ley 1581. De pronto puede existir algo de desconocimiento porque esta ley es del año 2012, entonces dentro de lo que nosotros podemos mencionar de lo reciente de la ley, es una ley muy reciente, ya 10 años, pero todavía nos cuesta mucho entender qué es lo que se puede utilizar de los datos personales, qué datos personales son públicos, qué datos personales son privados o reservados o confidenciales, cuáles se pueden revelar y cuáles no, sobre todo en el entendido de una sociedad. Entendamos también que las sociedades son entidades de carácter privado, particular, creadas por iniciativa de personas naturales o jurídicas, ajenas al Estado o ajenas incluso a dineros públicos. Pues nosotros con nuestro patrimonio, nuestro dinero privado, decidimos crear una empresa, una iniciativa privada en virtud de los derechos que constitucionalmente tenemos, la libertad de asociación y la libertad de empresa. Entonces, al crear esa iniciativa privada, nosotros decidimos cuáles son las normas de juego, también observando qué es lo que la ley nos indica. Entonces, por ejemplo, hay una situación que es totalmente pública y es la información que reposa en la Cámara de Comercio. ¿Por qué decimos que esa información tiene que ser pública? Porque es necesario que el mercado la conozca. Por ejemplo, los estatutos de la sociedad, cómo funciona esa sociedad. Segundo, quiénes administran esa sociedad, eso tiene que ser público. Si hay un gerente, un representante legal, una junta directiva, un liquidador, según sea el caso, tiene que ser público. De ahí, cómo está distribuido el dinero entre los accionistas, para yo poder saber cuánto es mi participación en cualquier momento determinado, cuál va a ser mi participación. Veíamos en la intervención anterior que el capital representa las acciones. En el capital se dividen las acciones que conforman la sociedad. Entonces yo sé que si una sociedad tiene un capital X y yo voy a hacer una inversión determinada, hago bien las cuentas, reviso ese concepto de prima en colocación de acciones en caso de que tenga que revisarlo y sé cuál es el porcentaje que estoy adquiriendo. Son las operaciones, por ejemplo, que nosotros veíamos a grandes rasgos lo que ocurría con Sura y Gilinski, o lo que viene ocurriendo entre Nutresa, Sura y Gilinski, donde se están jugando grandes capitales para adquirir algunos porcentajes. ¿Cómo se sabe qué dinero está sobre la mesa? Pues mirando cuáles son los porcentajes también que están disponibles para adquirir. Entonces, por eso esa información es pública. También es público el lugar donde la sociedad está domiciliada, para yo poder encontrar allí que me den razón de alguna situación. Entonces aparecen dos domicilios, el domicilio físico y un domicilio o correo electrónico donde me notifican cualquier actuación. Ya de ahí estoy hablando de los datos necesarios que tiene la sociedad que divulgar. Como ente jurídico, como entidad o persona jurídica, la sociedad divulga sus datos. ¿Quién divulga también los datos? Los administradores. Pero los accionistas solamente están obligados a divulgar los datos en las sociedades limitadas, las sociedades de responsabilidad limitadas o las que tienen ese apellido LTDA, son sociedades cuyos estatutos tienen incluido la lista de accionistas. Entonces los 25 accionistas, que es el número máximo de accionistas que va a tener esta sociedad, son conocidos por todas las personas. Va a Cámara de Comercio el registro de accionistas. Por regla general, las demás sociedades, por eso hay una que se llama anónima, la sociedad anónima, indica que los socios, los que participan dentro del capital de la sociedad, son anónimos, no los conoce sino el administrador, y los conoce en un momento determinado, porque vamos a tener acciones que circulan libremente y acciones que tienen una limitación, como por ejemplo el derecho de preferencia. Entonces, cuando las acciones circulan libremente, hay que establecer esa reglamentación dentro de los estatutos y el gerente o el representante legal va a saber si en algún momento las acciones las tenía Julián y luego en el momento 2 las va a tener Carolina y en el momento 3 las va a tener otra persona.
Eso es una actualización que se realiza por el sistema que emplee la sociedad. Todos esos sistemas que emplea la sociedad se van a vertir el día de mañana finalmente en un instrumento que se llama el libro de accionistas. Toda sociedad tiene un libro de accionistas, que es una formalidad legal que se lleva como cada sociedad lo quiera hacer. La ley dice, identifique el accionista, qué participación tiene, desde qué momento la tiene, cuándo hizo más aportes y dónde consigo el accionista. ¿Para qué? Para poderlo citar en caso de que yo necesite tenerlo en una asamblea o reunión de la sociedad. Esos datos que reposan en el libro de accionistas, el gerente o representante legal tiene un deber de confidencialidad sobre eso. ¿Por qué? Porque no todos los accionistas van a querer estar revelando en dónde tienen sus inversiones. Entonces, yo, por ejemplo, tengo inversiones en distintas empresas o en distintos emprendimientos, pero no tengo que decirlo, no estoy obligado a decirlo. No soy ni una figura pública, ni una persona que tenga que estar en la obligación de declarar dónde tiene sus inversiones. Y eso en virtud de nuestros principios que tenemos constitucionales de autonomía, por ejemplo, para poder hacer los negocios, todo el asunto de la privacidad o lo que tiene que ver con la confidencialidad financiera o de inversiones. Esto llevándolo al tema de nosotros somos una sociedad, nosotros Invesco somos una sociedad del tipo SAS, sociedad por acciones simplificada, que en lo no regulado se asimila a una sociedad anónima. Entonces nosotros pues guardamos confidencialidad en respeto de la ley y también de los socios. Nosotros respetamos a los socios y aquí a todos los socios les hacemos una salvedad de garantía, y es que somos muy juiciosos en el cumplimiento del SARLAF y en el cumplimiento de toda la investigación de datos sobre el origen de los recursos, tanto porque nos queremos proteger como emprendedores en el sentido de nuestro negocio, de nuestra empresa, como en el sentido de proteger cada una de las inversiones que ustedes están realizando. Es importante que nosotros podamos brindar una debida diligencia de todos los recursos que ingresan, como si se tratara de un banco. O no somos una entidad financiera, no somos un banco, no tenemos participación en el sistema financiero, pero estamos estableciendo permanentemente políticas y las actualizamos como si se tratara del sistema financiero por la forma que queremos hacer los negocios, con esa transparencia y con esa seguridad de que no están ingresando los que se denominan dineros calientes o dineros provenientes del negocio. Y para evitar un riesgo tanto reputacional como operacional. Exactamente, porque no queremos que se nos bloquee una cuenta, no queremos que se nos bloquee un asunto de prensa pues con un nombre que no queremos tener relación o que no queremos pues ni siquiera tener que dar explicaciones. Entonces se bloquea a través del estudio que se hace por las listas restrictivas y las listas pues que debemos cumplir para darle esa garantía a nuestros inversionistas, a nuestros usuarios, a las personas que están interesadas. Otro asunto donde se vulnera o donde se levanta esa confidencialidad o ese anonimato de los socios es por requerimiento de autoridad judicial o autoridad administrativa. Si en algún momento la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera, o un juez de la República, la Fiscalía General de la Nación, por un proceso investigativo que esté llevando la entidad, pues pásenme este dato concreto, ¿cierto? Porque el día de mañana solamente los entes de control son los que pueden determinar cuál es el número de accionistas, ¿cierto? Pero en un asunto donde nosotros vamos a estar siempre cumpliendo la ley, en el sentido que verificamos quiénes son los accionistas, les garantizamos sus derechos, les garantizamos las obligaciones que nosotros cumplimos para con ellos, y de esa forma nosotros también expedimos una serie de certificaciones que dan cuenta de la vinculación que tiene cada una de las personas con la sociedad y también con el proyecto o con el inmueble en el que está invirtiendo. Así es. Juli, ya que tocas el tema de SARLAF y SARLILAF, quiero que nos cuentes, porque yo sé que hay clientes o inversionistas que le genera como intriga y porque están pidiendo la cédula, porque están pidiendo ciertos datos, que nos digas si el documento de identidad de esos datos son públicos o son privados. Muy bien. En relación con lo que empezamos a hablar de la ley 1581, que es de protección de datos personales,
todos debemos tener en cuenta que el dato personal es el dato que permite nuestra identificación y poder contactar con nosotros. Entonces, si alguien tiene mi número de cédula y mi nombre, pues con eso es muy difícil que haga algo en relación con la vulneración de los datos personales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesitarían más información mía para hacer una vulneración como una suplantación. Necesitarían mi voz, necesitarían mi firma, necesitarían mis datos de contacto, las huellas digitales, la dirección de validación pues para una entrega que me van a hacer real. Entonces ahí vienen dos sentidos del cuidado de la información. Primero en el que brinda la información y segundo en el que recauda la información, ¿cierto? Si yo por ejemplo le voy a otorgar crédito a una persona que viene sin cédula y me dice yo me llamo tal, esta es mi cédula, busque, pues yo estoy incumpliendo todos los protocolos de verificar la identidad de esa persona. Nosotros, ¿qué podemos solicitar? Todo lo que queramos, ¿cierto? Porque estamos haciendo un negocio con alguien. Estamos vinculando a alguien. Entonces a alguien que le podemos decir, como cuando uno va a un colegio particular o privado o a la universidad, le dicen, vea, usted para entrar a esta universidad tiene que cumplir estos requisitos. Ah, no, yo no tengo ese requisito, no puede. Cuando lo cumpla, vuelve y revisamos. Nosotros estamos solicitando una serie de documentos, pues que tampoco tienen que ver con registros de defunción de abuelitos ni nada de esas cosas difíciles de conseguir, sino pues con el documento de identidad. Y más que eso es por cumplimiento de la ley, porque con ese documento de identidad tenemos que solicitar también a esa persona una autorización para poder consultarlo en las bases de datos, porque siempre me van a tener que pedir permiso para explicar mi pasado, incluso pasado que yo puede que desconozca, porque yo no me acuerdo si le debo a una persona o a otra, para eso tengo muy mala memoria y resulta que estoy por allá reportado en data crédito, ¿cierto? O que tengo un homónimo y estoy reportado en la lista Clinton por un homónimo, que es el apellido mío, que están como en mesa, otro mesa por ahí enredado, entonces otro problema. Entonces frente a eso sí hay que ser muy diligentes y muy cuidadosos. En Invesgo hemos cumplido rigurosamente con la ley de protección de datos al solicitar las autorizaciones correspondientes para hacer las consultas. Todo inversionista es consultado en bases de datos con previa autorización para evitar incurrir en riesgos financieros, riesgos de los que pretenden estas listas de SARLAP y SARLAP prevenir, porque sabemos que tenemos muchos riesgos por el tipo de ciudad en el que estamos, que empezar a decirlo, pero y de país hay que cuidarnos de eso. Entonces es una práctica que entre mayor rigor tengamos va a ser mejor para todos, tanto para nosotros como empresarios como para los inversionistas. Entonces por eso que lo hacemos.